Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isui Estrella Pérez Cruz y yo les voy a hablar hoy respecto al cáncer del pulmón. Principalmente nos vamos a estar enfocando en lo que son las células pequeñas y también los síndromes paraneoplásicos. Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña definición. Entonces, pues, ¿qué es el cáncer pulmonar? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el cáncer pulmonar como aquel tumor que se origina en el epitelio respiratorio, como bronquios, bronquiolos y alvéolos, de los cuales la OMS divide los cánceres pulmonares epiteliales en cuatro tipos celulares principales, que son cáncer pulmonar microcítico, por sus siglas en inglés, SCLC, que quiere decir Small Cell Lung Carcinoma, y los cánceres pulmonares no microcíticos, como el NSCLC, que sería por sus siglas en inglés, Non-Small Cell Lung Cancer, en los cuales pues entra el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma macrocítico. Sin embargo, en esta exposición, pues solamente nos vamos a enfocar en lo que, como les comentaba, es el cáncer pulmonar microcítico. Entonces, el cáncer pulmonar microcítico es una neoplasia maligna de origen neuroendocrino que se desarrolla a partir del epitelio respiratorio. Este tiene un comportamiento muy agresivo, con un rápido crecimiento y una alta tasa de diseminación sistémica, por lo que debido a su biología y evolución natural, el cáncer pulmonar microcítico se trata como una entidad completamente distinta del cáncer pulmonar no microcítico. Y esto influye en todas las decisiones terapéuticas y pronósticas que tomamos. Además de esto, pues los carcinomas microcíticos consisten en células pequeñas con citoplasma escaso, bordes celulares mal definidos, cromatina nuclear finamente granulosa, un nucleolo ausente o que podría llegar a pasar inadvertido y un recuento, mitótico alto. Aquí les puse una imagen del lado derecho en donde podemos observar cómo es que se ve, y otro punto importante a recalcar es que pues el cáncer pulmonar microcítico puede diferenciarse del no microcítico por la presencia de marcadores neuroendocrinos, lo que incluye al CD56, moléculas de adhesión de las células neuronales y también a lo que se le conoce como la sinaptofisina y cromogranina. Bueno, pasando a lo que es nuestra epidemiología, pues tenemos que el cáncer pulmonar, incluyendo el tipo microcítico, es la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres. Y en 2020 se estimaron más de 228,000 casos nuevos, con más de 135,000 muertes. Pasando al próximo punto, pues esta neoplasia es rara antes de los 40 años, pero su incidencia crece exponencialmente con la edad, alcanzando así su pico en la octava década de vida. Además, es importante recalcar que la carga epidemiológica de este cáncer es considerable, por lo que pues viene siendo un problema sanitario prioritario para todos. La probabilidad estimada de cáncer de pulmón en toda la vida es cerca de 8% en varones y cerca de 6% en mujeres, por lo que pues como resultado podemos observar una mayor incidencia en hombres. Para los factores de riesgo incluiremos principalmente aquí pues a los fumadores de cigarrillo, debido a que tienen un riesgo de 10 veces o más de presentar cáncer pulmonar en comparación con personas que nunca en su vida han fumado.
También tendremos a los exfumadores. Para ellos, el riesgo de cáncer pulmonar es menor en personas que abandonan el hábito que entre quienes lo continúan, o sea, quienes llevan al menos un año sin fumar. La disminución del riesgo aumenta con el tiempo que ha transcurrido desde que la persona dejó de fumar, a pesar de que en general, incluso quienes dejaron de fumar hace mucho tiempo tienen un mayor riesgo de cáncer pulmonar que quienes nunca fumaron. El riesgo por el tabaquismo pasivo es menor que el del tabaquismo activo y de acuerdo a estudios se observó este aumento del 20% a 30% del cáncer pulmonar entre personas que nunca fumaron y que estuvieron casadas durante muchos años con fumadores. Otro punto a recalcar aquí es muy importante y esto es pues yo creo que lo más reciente, que sería el cigarrillo electrónico o el vapeo. Este es un fenómeno nuevo e implica riesgos que podrían contrarrestar el posible efecto o beneficio de ayuda a los pacientes a reducir el consumo de cigarrillos normales y el riesgo de cáncer pulmonar. La radiación ionizante, según los estudios, pues he decidido incluir este aquí debido a que se han indicado pues tasas mayores de cáncer pulmonar entre personas que han sobrevivido a ataques con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Neumopatías previas como bronquitis crónica, enfisema y tuberculosis. Además del tabaco, múltiples carcinógenos ocupacionales y ambientales están implicados en la génesis del cáncer pulmonar microcítico. Entre ellos incluyen el asbesto, el arsénico, el cromo hexavalente y la exposición a gas mostaza. Existen también factores individuales que aumentan el riesgo. Enfermedades pulmonares crónicas como lo es el EPOC o la tuberculosis, así como dietas bajas en frutas y vegetales, pues están asociadas con mayor incidencia de cáncer pulmonar. Respecto al plano genético, polimorfismos como los del CYP1A1 o mutaciones hereditarias en genes como RB o P53 pueden conferir susceptibilidad incluso en personas no fumadoras. Por último, también se ha identificado LOSI. ¿A qué me refiero con esto? Pues a las zonas específicas en los cromosomas como el 5p15, 6p21 y 15q25, relacionados con receptores nicotínicos y síntesis de... Y bueno, la etiología del cáncer pulmonar microcítico se basa en la exposición a agentes carcinógenos que dañan directamente al epitelio bronquial. El tabaco es el más importante debido a que su efecto acumulativo y persistente altera la arquitectura celular pulmonar incluso décadas después del abandono del hábito. Así también, pues otros agentes como lo es el radón, el asbesto y ciertos compuestos industriales también contribuyen al inducir estas mutaciones genéticas que se acumulan o se van acumulando progresivamente. En términos moleculares, el cáncer microcítico se caracteriza por mutaciones casi universales en los genes TP53 y RB1, ambos supresores tumorales clave. Además de esto, también se observa una pérdida del material genético en la región 3P del cromosoma, que puede presentarse incluso en el epitelio histológicamente normal, pero dañado por humo de tabaco. Todo esto indica que el desarrollo de este cáncer ocurre en varias etapas.
con cambios genéticos acumulativos que transforman de esta manera pues a nuestras células. Y pues ahora sí, entrando de lleno con lo que es nuestra pues fisiopatología, esta, este cáncer pulmonar microcítico se caracteriza de forma notable por presentar una agresividad biológica extraordinaria, lo que lo diferencia claramente de otros tipos de neoplasias pulmonares. Este tipo específico de cáncer tiene una tasa de crecimiento acelerada, lo que se traduce en una fracción de crecimiento tumoral muy elevada. Además de esto, pues cuenta con un tiempo de duplicación celular extremadamente corto, lo que significa que las células tumorales pues se multiplican con una rapidez, pues con una rapidez impresionante, por así decirlo. Como resultado de esto, pues de estas características biológicas tan particulares, el volumen del tumor podría llegar a duplicarse en apenas semanas, lo que nos demuestra la velocidad con la que esta neoplasia puede progresar dentro del organismo. Esta rápida evolución del tumor nos permite así comprender por qué en el momento del diagnóstico inicial más de lo que es el 60% de los pacientes ya presentan una enfermedad en etapa extensa, es decir, con una diseminación más allá del tórax. La agresividad de este tipo de cáncer se manifiesta también en su tendencia a diseminarse precozmente por lo que conocemos como la vía hematógena, lo que nos quiere decir que pues es a través del torrente sanguíneo. Esto implica también que el tumor pues es capaz de generar metástasis tempranas a distancia, incluso cuando la masa tumoral primaria todavía es pues de tamaño reducido. Las metástasis más comunes pues se localizan en órganos altamente sensibles como lo es el sistema nervioso central, particularmente en nuestro cerebro. El hígado, la médula ósea y las glándulas suprarrenales. Esta capacidad de diseminación tan temprana y frecuente limita de manera considerable la posibilidad de lograr obtener un beneficio significativo mediante el uso de cirugía como tratamiento curativo. Debido a esto, pues a que la enfermedad suele encontrarse diseminada en el momento de que se hace pues el diagnóstico, haciendo que la intervención quirúrgica no sea útil en la mayoría de los casos. Desde el punto de vista histológico, el cáncer pulmonar microcítico o de células pequeñas, eh, pues se origina a partir de células neuroendocrinas que se encuentran dentro de nuestro epitelio bronquial. Estas células presentan ciertas características morfológicas y funcionales que nos permiten identificarlas. Por ejemplo, expresan una serie de marcadores inmunohistoquímicos específicos como CD56, cromogranina A y lo que conocemos como la sinaptofisina, los cuales pues son utilizados por los patólogos para confirmar el diagnóstico mediante técnicas de tinción específicas. El origen neuroendocrino del tumor también nos permite entender el por qué pues, este tipo de cáncer suele asociarse con una serie de manifestaciones clínicas conocidas como lo que son los síndromes paraneoplásicos, de los cuales, por cierto, estaré hablando pues más adelante en esta misma presentación, ya que pues representan un aspecto clínico muy relevante en lo que es esta enfermedad.
Por otro lado, pues también se ha planteado un interesante modelo teórico que lo que busca aquí es explicar la biología del cáncer microcítico desde una perspectiva mucho más profunda. Este modelo se basa en la existencia de una célula madre tumoral, una subpoblación muy pequeña de células dentro del tumor que posee una capacidad especial. ¿Cuál es? Pues la de mantener y perpetuar el crecimiento maligno a lo largo del tiempo. Según esta hipótesis, la mayoría de las células tumorales hijas, que son las que forman la masa tumoral visible y predominante, responden inicialmente bien a los tratamientos, perdón, quimioterapéuticos que son convencionales. Sin embargo, pues estas células hijas carecen de la capacidad de autorrenovación, por lo que una vez eliminadas no pueden generar nuevas células tumorales por sí mismas. En realidad, pues el verdadero problema, si se le puede decir así, pues radica en que la célula madre tumoral, a diferencia de todas las demás, es mucho más resistente a los tratamientos, por lo que pues suele sobrevivir incluso dentro de la quimioterapia inicial. Esta situación pues explica el por qué, a pesar de observarse en muchos casos una respuesta clínica inicial espectacular con una reducción marcada del tamaño tumoral, la mayoría de los pacientes pues llegan a recaer desgraciadamente en menos de un año. El tumor vuelve, vuelve a crecer a partir de esa célula madre residual, lo que contribuye a que el pronóstico entonces a largo plazo pues sea muy, muy desfavorable, incluso pues llegando a resultados realmente devastadores en la gran mayoría de los casos para los pacientes. Finalmente, este modelo sugiere que para lograr una curación verdadera y sostenida del cáncer pulmonar microcítico, no bastaría únicamente con lo que sería inducir una respuesta clínica visible y transitoria, sino pues que sería absolutamente necesario erradicar de manera selectiva esta población de células madre tumorales, algo que pues hasta el día de hoy no es posible lograr con las terapias estándar que tenemos pues disponibles en la actualidad en nuestra práctica clínica. Por lo tanto, este sigue siendo pues uno de los más grandes retos en el tratamiento de lo que es nuestro cáncer pulmonar de células pequeñas o microcítico. Y, representa un campo de intensa investigación actual. Mm, Pasando ahora a nuestro cuadro clínico. Es importante mencionar que el cáncer de pulmón microcítico, a pesar de su agresividad, muchas veces pues no presenta signos llamativos al inicio, lo cual puede dificultar un diagnóstico temprano. En general, los síntomas respiratorios que manifiesta este tipo de neoplasia suelen ser inespecíficos, es decir, no son exclusivos del cáncer, pero tienen una característica importante, la cual es que son persistentes, es decir, se mantienen en el tiempo y no mejoran con medidas comunes o tratamiento sintomático. El síntoma más frecuente reportado en nuestra literatura médica disponible y también incluso hablando en lo que sería pues nuestra práctica clínica diaria
es pues la tos crónica, que suele ser inicialmente, pues empieza siendo seca, sin producción de esputo, pero progresivamente se va volviendo más molesta. También se vuelve más constante, se vuelve más resistente a los tratamientos habituales que tenemos. Esta tos, aunque puede parecer un síntoma, perdón, banal, pues es realmente una de las primeras señales de alarma en muchos de los pacientes que llegamos a observar, por lo que esta, pues, tiene que ser evaluada con atención en personas de riesgo, especialmente en lo que sería este grupo específico de fumadores de una edad avanzada. Además de lo que es la tos, también es habitual la presencia de disnea, que corresponde a la sensación de falta de aire o dificultad para respirar, como ya lo sabemos, y que suele aumentar con el esfuerzo físico, aunque en fases pues más avanzadas puede presentarse incluso en reposo. Otro síntoma relevante es el dolor torácico, que en este caso pues suele ser mal localizado, vago, poco específico, aunque persistente. Este dolor pues puede deberse a la infiltración tumoral de estructuras vecinas como la pleura o la pared torácica. En algunos casos también puede presentarse lo que es la hemoptisis, que como ya sabemos también, solamente para eh, recalcar y que quede bien claro, pues nos referimos a lo que conocemos como la expectoración de sangre al toser, lo cual siempre debe de ser considerado un síntoma de alarma en cualquier ocasión, en cualquier enfermedad. Si el tumor llegara a obstruir una vía aérea principal o proximal, esto se puede, esto puede generar una obstrucción parcial de lo que es el flujo del aire, dando así lugar a la aparición de las famosas sibilancias localizadas. Estas sibilancias se diferencian de las del asma bronquial, por poner un ejemplo, pues en que estas no corresponden y suelen permanecer en una misma zona del tórax, lo que puede ser indicio de una masa endobronquial. Esta falta de respuesta al tratamiento habitual, combinada además con la persistencia del síntoma, debe hacer sospechar una causa obstructiva como lo puede ser pues un tumor pulmonar. Además de los síntomas respiratorios que vamos a tener, pues es de suma importancia el tener presente que hablando pues ya de porcentajes, entre lo que es el 60% y el 70% de los pacientes también presentan estos síntomas constitucionales o sistémicos que reflejan el impacto generalizado de la enfermedad en el organismo. Entre estos síntomas se incluyen lo que serían la pérdida de peso involuntaria, la fiebre sin causa aparente, sudoraciones nocturnas intensas y también pues esta fatiga marcada. Estos signos, aunque también inespecíficos, tienen un gran valor clínico cuando se presentan en conjunto con síntomas respiratorios persistentes. Esto debido pues a que pueden ser indicativos de una enfermedad oncológica subyacente. Pues en cuanto a lo que son los signos clínicos que podemos observar en un paciente en el que la metástasis desgraciadamente o desafortunadamente pues ya ha ocurrido, es fundamental comprender que el cáncer pulmonar microcítico, debido a su localización central habitual en el tórax
y a su extrema agresividad biológica, tiene una marcada tendencia a invadir directamente las estructuras vecinas del mediastino y otras áreas del tórax. Cuando esta invasión local pues progresa, se comprometen estructuras críticas, lo cual da lugar a manifestaciones clínicas específicas. Por poner un ejemplo, también para que pues esto pueda quedar más claro, si el tumor compromete o infiltra el nervio laringio recurrente, que es una rama del nervio vago encargada de inervar los músculos responsables del movimiento de las cuerdas vocales, el paciente puede desarrollar disfonía, es decir, estas alteraciones en la voz. Esta disfonía suele presentarse como una voz por lo general ronca, débil o incluso entrecortada. Esta además pues es persistente, lo cual sí o sí siempre debe de generar una sospecha clínica, sobre todo en personas con factores de riesgo como el tabaquismo crónico, que ya lo vimos, que pues es una de las principales causas y de las más peligrosas también. Por otro lado, una complicación significativa relacionada con el crecimiento tumoral en la región mediastinal, pues es la comprensión de lo que es, la comprensión, perdón, de lo que es la vena cava superior. Una estructura vascular de gran calibre que lo que hace es transportar sangre de la cabeza, el cuello, los brazos y la parte superior del tórax hacia nuestro corazón. Cuando esta vena es comprimida por una masa tumoral, se produce este famoso síndrome de la vena cava superior, el cual, pues, para quienes no lo sepan aún, esta es una urgencia oncológica que se manifiesta clínicamente con varios signos muy característicos, como lo es el edema facial, o sea, la hinchazón en la cara, que suele empeorar al inclinarse hacia adelante. También la ingurgitación yugular, eh, la cual pues es esta distensión visible de las venas del cuello debido a a la obstrucción del flujo venoso, así también como la cefalea de tipo opresivo, que puede empeorar en decúbito. Estos síntomas reflejan un retorno venoso obstruido y requieren atención médica inmediata. Además, también de esta progresión local, es importante destacar que el cáncer microcítico de pulmón se disemina de manera muy temprana a distancia, es decir, presenta metástasis a órganos alejados del sitio primario en fases muy iniciales de la enfermedad. Esta diseminación se produce principalmente a través de lo que es nuestra vía hematógena, es decir, mediante el torrente sanguíneo, lo cual favorece una distribución rápida y extensa además de las células tumorales en diferentes órganos vitales de. Como les comentaba, este tipo de tumor tiene una especial predilección metastásica por ciertos órganos, entre los que destacar el hígado, donde puede causar hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho o alteración en pruebas hepáticas. Los huesos que pueden generar dolor óseo localizado, fracturas patológicas o hipercalcemia. Las glándulas suprarrenales, aunque muchas veces de forma silenciosa y de manera muy importante, el sistema nervioso central, especialmente el encéfalo,
Las metástasis cerebrales pueden provocar síntomas neurológicos focales, cefalea persistente, náuseas, vómitos e incluso en algunos casos convulsiones o alteraciones del estado de la conciencia. Esta tendencia a lo que es la diseminación precoz y su afinidad por sitios anatómicos tan críticos hacen que el pronóstico del cáncer pulmonar microcítico sea generalmente muy pobre, incluso en pacientes que parecen tener un tumor de tamaño reducido al inicio. Esta agresividad obliga a adoptar un enfoque diagnóstico amplio desde el principio, por lo que resulta fundamental realizar estudios de imagen de cuerpo entero, como la tomografía por emisión de positrones, la cual es el PET-CT, o la combinación de tomografía computarizada con resonancia magnética para poder evaluar la extensión real de la enfermedad. Estos estudios permiten detectar lesiones metastásicas ocultas que podrían pasar desapercibidas en estudios convencionales, y además de esto, pues son cruciales para una correcta estadificación y planificación terapéutica. Uno de los aspectos más distintivos e interesantes del cáncer pulmonar microcítico es la alta frecuencia en la que se asocia esta a síndromes paraneoplásicos, los cuales se presentan en aproximadamente un 20% de los pacientes diagnosticados con esta neoplasia. Estos síndromes presentan un conjunto de manifestaciones clínicas complejas que no se explican directamente por la invasión local del tumor ni por la presencia de metástasis en órganos distantes. Es decir, no son causadas por el crecimiento físico del tumor en sí, ni por su diseminación a otros tejidos, sino que en vez pues surgen como consecuencia de efectos sistémicos a distancia generados por la actividad biológica anormal en el tumor, como la producción de sustancias similares a hormonas o por mecanismos inmunológicos autoinmunes desencadenados, perdón, por el cáncer. Desde el punto de vista endocrinológico, el síndrome paraneoplásico más frecuente de este contexto es el llamado síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, conocido como el SIADH por sus siglas. Este síndrome ocurre cuando las células tumorales comienzan a secretar hormona antidiurética de forma inapropiada, provocando una retención de agua en el organismo sin retención proporcional de sodio. Esto conduce a una hiponatremia dilucional, es decir, una disminución en la concentración de sodio en sangre por dilución, que puede manifestarse clínicamente con síntomas neurológicos como las náuseas, cefalea, confusión mental e incluso convulsiones en casos más graves, o si la corrección del sodio es demasiado rápida, lo cual pues también vendría siendo peligroso. Otro síndrome endocrino relevante en el cáncer microcítico es también el llamado síndrome de Cushing ectópico, el cual se presenta cuando el tumor produce y secreta ACTH
la hormona adrenocorticotropa de forma anómala. Esta producción descontrolada lleva a una sobreestimulación de lo que son las glándulas suprarrenales, provocando un exceso de cortisol en el organismo, lo que a su vez pues genera alteraciones como hipopotasemia severa, bajo nivel de potasio en sangre, hiperglucemia persistente, hipertensión arterial resistente a tratamiento y debilidad muscular proximal, a diferencia del síndrome de Cushing hipoficiario. En este caso no suele observarse los cambios físicos típicos como la cara de luna llena, la jiba dorsal o la obesidad central. En casos menos frecuentes, aunque clínicamente relevantes también, puede presentarse la hipercalcemia paraneoplásica, una condición en la que los niveles de calcio en sangre se elevan debido a la secreción del péptido relacionado con la hormona eh, paratiroidea por parte del tumor. Sin embargo, es importante aclarar que esta manifestación es más característica del cáncer pulmonar no microcítico, en especial el de tipo epidermoide, y se presenta con menos frecuencia pues en el microcítico. En cuanto a lo que son los síndromes neurológicos paraneoplásicos, que son particularmente importantes por su impacto funcional, uno de los más relevantes es el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Este trastorno se produce como consecuencia de la formación de los anticuerpos contra los canales de calcio tipo PQ dependientes de voltaje, los cuales están ubicados en las terminaciones nerviosas de la unión neuromuscular, es decir, en la zona donde las neuronas estimulan al músculo. Esto genera una disminución en la liberación de acetilcolina, lo que da lugar a debilidad muscular proximal, especialmente en los músculos y hombros, por reflexia, lo cual es la disminución de los reflejos osteotendinosos y síntomas de disautonomía como boca seca, potencia ortostásica o constipación. Una característica distintiva de este síndrome que lo diferencia de la miastenia gravis es que la fuerza muscular mejora transitoriamente con el ejercicio, lo cual es un hallazgo clínico muy útil. Otros síndromes en síndromes neurológicos paraneoplásicos menos comunes, pero mucho más graves, incluyen la encefalitis límbica, que afecta áreas del cerebro responsables de la memoria y el comportamiento, la degeneración cerebelosa subaguda, que causa ataxia progresiva y diversas neuropatías sensitivas que generan pérdida de la sensibilidad o dolor en las extremidades. Estos trastornos suelen estar pues mediados inmunológicamente por anticuerpos específicos dirigidos contra componentes neuronales como anti-U o anti-CRMP5 o anti-PECO, los cuales pueden detectarse en pruebas serológicas especializadas. Es muy importante saber que estos síndromes neurológicos pueden aparecer incluso antes del diagnóstico del tumor pulmonar, lo que significa que en ciertos pacientes son la primera manifestación
clínica de la enfermedad y podrían proporcionar una pista diagnóstica crucial. Finalmente, es clave comprender que aunque estos síndromes pueden ser graves, algunos de ellos son al menos parcialmente reversibles si se logra un tratamiento efectivo del tumor primario, principalmente mediante la quimioterapia sistémica. Por lo tanto, el reconocimiento oportuno de estos síndromes paraneoplásicos no solo evita errores diagnósticos innecesarios, sino que además pues, puede influir de manera directa y significativa en el pronóstico funcional de nuestro paciente, mejorando su calidad de vida y también pues su respuesta al tratamiento. En resumen, los síndromes paraneoplásicos no deben considerarse simplemente como una rareza académica o como un dato curioso, sino como alteraciones fisiológicas reales, clínicamente importantes y potencialmente tratables, que forman parte integral del cuadro clínico del cáncer pulmonar microcítico y deben ser tenidas en cuenta en todo momento en lo que es pues la valoración de estos pacientes. El abordaje diagnóstico del cáncer pulmonar microcítico, también conocido, pues ya lo sabemos como cáncer de células pequeñas, comienza con un paso fundamental dentro del protocolo clínico. La realización de una radiografía de tórax, que como podemos observar aquí, representa la primera herramienta de imagen que se solicita en la mayoría de los casos donde existe sospecha de una patología pulmonar. Esta radiografía, aunque es una técnica accesible y de bajo costo, puede ofrecer hallazgos sugestivos muy importantes. En el caso del cáncer pulmonar en microcítico, lo que frecuentemente se observa es esta masa localizada en lo que es la región iliar o mediastinal, lo cual es característico de este tipo de tumor debido a su predilección por las zonas centrales del árbol traqueobronquial. Sin embargo, la radiología de tórax, aunque útil como estudio inicial, pues no nos permite valorar con precisión la extensión del tumor ni su relación con las estructuras vecinas. Por esta razón, el siguiente paso imprescindible en el abordaje diagnóstico, pues es la realización de una tomografía computarizada del tórax con medio de contraste intravenoso. Este estudio es esencial para lograr evaluar de una forma detallada la extensión local de la masa tumoral, incluyendo la posible invasión de estructuras adyacentes como grandes vasos, tráquea, bronquios o pleura, así como para identificar adenopatías mediastinales, es decir, ganglios linfáticos aumentados de tamaño que puedan sugerir pues diseminación regional. Además, en muchos casos, la tomografía también permite visualizar signos indirectos de lo que es la obstrucción bronquial, como atelectasia o consolidación pulmonar distal. Si existen síntomas que sugieren metástasis como dolor óseo o alteraciones neurológicas, se puede ampliar el estudio con tomografía de abdomen, resonancia magnética de cráneo o incluso con una PET-CT, tomografía por emisión de positrones.
para evaluar la enfermedad a nivel sistémico. Ahora bien, una vez completados los estudios de imagen, el paso más importante del proceso diagnóstico es la confirmación histológica del tumor, lo cual se logra mediante la obtención del tejido tumoral para su análisis microscópico. Es el caso, en el caso del cáncer microcítico, el estudio considerado como el gold standard, es decir, pues el estándar de oro o técnica diagnóstica más confiable es la broncoscopía con biopsia transbronquial. Esta técnica básicamente consiste en introducir un tubo flexible a través de las vías respiratorias hasta los bronquios principales, permitiendo de esta manera visualizar directamente a las lesiones centrales. Y lo más importante, tomar muestras de tejido sospechoso para su análisis posterior. Este procedimiento tiene la gran ventaja de que el tumor microcítico, al encontrarse habitualmente en regiones centrales del pulmón, es accesible mediante la broncoscopía, lo cual pues facilita, perdón, la obtención de muestras adecuadas y representativas. Una vez obtenidas las biopsias, se realiza el análisis histopatológico, el cual nos permitirá identificar las características microscópicas propias de nuestro tumor, como células pequeñas, hipercromáticas y con escaso citoplasma. Debido a que algunas neoplasias pulmonares pueden compartir ciertas características morfológicas, es necesario complementar el estudio histológico con técnicas de inmunohistoquímica. Este análisis permite detectar pues, la presencia de marcadores específicos como el CD56, la cromogranina A y la sinaptofisina, los cuales pues son indicativos de diferenciación neuroendocrina y ayudan a distinguir el cáncer microcítico de otros tipos de carcinoma pulmonar, como lo son el adenocarcinoma o el carcinoma epidermoide. En resumen, pues aquí el diagnóstico del cáncer pulmonar microcítico se basa en una combinación de estudios de imagen que orientan sobre la localización y extensión del pulmón, junto con ciertas técnicas endoscópicas e histológicas que permiten confirmar la naturaleza y el subtipo del cáncer. Este enfoque integral no solo permite establecer el diagnóstico definitivo, sino que además pues guía las decisiones terapéuticas en función del estadio y la diseminación también pues de la enfermedad. Pues dado a que el cáncer pulmonar microcítico tiene como una de sus principales características biológicas la capacidad de diseminarse sistémicamente desde etapas muy tempranas de su evolución. Es absolutamente imprescindible que el abordaje diagnóstico incluya una estadificación completa, integral, desde el momento del diagnóstico inicial. Este paso no solo es fundamental para definir el estadio clínico del paciente, sino también para determinar las opciones terapéuticas más adecuadas y el pronóstico esperado. La estadificación consiste en evaluar con precisión la extensión anatómica de la enfermedad,
es decir, en qué partes del cuerpo se ha diseminado el tumor primario y si existen metástasis a distancia. En el caso específico del microcítico, pues esto cobra especial relevancia debido a su crecimiento acelerado, su alta tasa de duplicación celular y su marcada propensión a la diseminación hematógena, especialmente hacia órganos críticos como el sistema nervioso central, el hígado, los huesos y las glándulas suprarrenales. El estudio de imagen considerado de alta sensibilidad para esta evaluación integral es la PET-CC de cuerpo entero, em, cuyas siglas, pues como ya lo había mencionado, hacen combinación de dos tecnologías diagnósticas avanzadas, las cuales son la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada. La PET permite detectar áreas de cuerpo con elevado metabolismo de la glucosa, lo cual es típico de células tumorales activas, mientras que la tomografía computarizada proporciona una visión anatómica precisa que permite localizar con exactitud las lesiones metabólicamente activas identificadas por la PET. Esta fusión de imágenes permite obtener un mapa tridimensional completo de lo que es la actividad tumoral, incluyendo sitios primarios y metástasis ocultas que podrían no detectarse con otros métodos. Sin embargo, pues es importante mencionar que aunque la PTC es una herramienta diagnóstica de alto rendimiento, su disponibilidad puede ser limitada en algunos contextos hospitalarios o regiones geográficas. Por esta razón, el manual de referencia médica Harrison, que es en el que nos estamos basando la bibliografía que estamos utilizando, también reconoce como una alternativa válida la combinación de varios estudios anatómicos de alta resolución, incluyendo así pues la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso, junto con una resonancia magnética nuclear de cráneo o en su defecto una tomografía computarizada de cráneo con contraste de gadolínio. Este último estudio es de suma importancia dada la alta frecuencia de metástasis cerebrales que se observan en pacientes con este cáncer microcítico. Incluso en fases iniciales de la enfermedad o cuando el tumor pulmonar primario aún es pequeño y poco sintomático. La evaluación del sistema nervioso central es particularmente prioritaria en este tipo de cáncer, ya que las metástasis cerebrales pueden producir síntomas neurológicos graves o incluso ser asintomáticas inicialmente, lo cual puede llevar a retrasos diagnósticos si es que no se realiza un estudio dirigido. El uso de gadolinio como medio de contraste en la resonancia magnética o la tomografía computarizada permite una mejor visualización de lesiones pequeñas o de zonas cerebrales difíciles de evaluar con técnicas convencionales. En aquellos casos en los que el paciente refiere dolor focal que puede indicar compromiso metastásico del esqueleto axial o apendicular, se recomienda complementar la estratificación con una gamografía ósea. Esta técnica utiliza radioisótopos que se fijan a zonas de alta actividad osteoblásica, lo cual permite detectar metástasis óseas
incluso antes de que sean visibles en las radiografías convencionales. Como alternativa o complemento, la resonancia magnética de columna o zonas específicas también puede utilizarse para evaluar lesiones óseas con mayor detalle, especialmente en pacientes con síntomas neurológicos o con este riesgo de compresión medular. Una vez completada la evaluación diagnóstica por imagen y confirmando el diagnóstico histológico mediante la biopsia, el siguiente paso en el abordaje es su clasificación clínica, la cual difiere significativamente de la que se emplea para otros tipos de cáncer pulmonar, como el cáncer pulmonar no microcítico. Mientras que en el microcítico se utiliza la clasificación TNM, la cual es tumor, ganglios, metástasis. En el caso, pues del microcítico, se prefiere una clasificación funcional en dos grandes grupos clínicos que simplifica el enfoque terapéutico. En número uno, pues tenemos enfermedad limitada. En este grupo se incluyen los casos en los que el tumor, junto con cualquier afectación ganglionar, se encuentra confinado en un solo hemitórax y puede ser abarcado completamente dentro de un solo campo de radioterapia, es decir, dentro de una zona anatómica que se puede irradiar de manera segura y eficaz. Esta categoría representa una minoría de los casos, pero es la que tiene mejor pronóstico y mayor potencial de tratamiento curativo, siempre que se aplique una combinación de quimioterapia y radioterapia torácica concomitante. En el número 2 tenemos a la enfermedad extensa. Esta categoría incluye a los pacientes cuyo tumor ha sobrepasado ya los límites anatómicos de un solo hemitórax, presenta metástasis a distancia o tiene afectación ganglionar extensa que no puede ser tratada dentro de un solo campo irradiable. Esta forma representa la mayoría de los diagnósticos al momento de la detección inicial, debido a la ya mencionada diseminación precoz del microcítico. El pronóstico en esta etapa es más reservado y el tratamiento pues se basa principalmente en quimioterapia sistémica, inmunoterapia con intención paliativa en la mayoría de los casos. Esta clasificación binaria no solo guía de forma directa las decisiones terapéuticas desde el inicio, sino que también tiene un valor pronóstico inmediato. Los pacientes con enfermedad limitada tienen una supervivencia media de 15 a 20 meses, mientras que en la enfermedad extensa la supervivencia media se reduce a 8 a 13 meses. Aunque estos valores pues pueden variar según la respuesta individual al tratamiento y a la presencia de comorbilidades también. Mm, Bueno, para el diagnóstico definitivo del cáncer pulmonar, pues microcítico, no puede establecerse únicamente con base en los hallazgos clínicos o de imagen, por más sugestivos que estos sean. Aunque las manifestaciones clínicas, los estudios de tomografía, PET-TC y otros exámenes orientan al diagnóstico. La confirmación categórica y oficial requiere obligatoriamente de un análisis histopatológico, es decir, el estudio microscópico detallado del tejido tumoral previamente extraído mediante biopsia. Este análisis no solo confirma la naturaleza maligna del tumor, sino que también permite clasificarlo dentro de los distintos subtipos histológicos pulmonares, lo cual es esencial para poder definir el tratamiento adecuado y pues estimar el pronóstico. Una vez obtenida la muestra comúnmente a través de una broncoscopía con biopsia transbronquial,
Dada la localización central de este tumor, pues se procede al procedimiento histológico en el laboratorio de anatomía patológica bajo el microscopio óptico. El cáncer pulmonar microcítico presenta un conjunto muy característico de hallazgos citológicos, es decir, de características morfológicas de sus células tumorales. Estas células suelen ser pequeñas en tamaño, aunque hay variantes muy grandes y adoptan una forma redondeada u ovalada con núcleos muy prominentes hipercromáticos y con un escaso citoplasma circundante, lo cual les da una relación núcleo-citoplasma muy elevada, típica de las neoplasias agresivas. A menudo los bordes nucleares aparecen mal definidos y se observa una gran superposición celular, lo que contribuye al conocido patrón de células en sal y pimienta, o incluso al aspecto de célula aplastada o molida. Pues resultado esto del colapso mecánico durante la preparación del tejido, un hallazgo casi patognomónico del cáncer de células pequeñas. Estas células tumorales forman láminas, nidos compactados o cordones celulares, a menudo con poca cohesión intercelular. Un aspecto llamativo al examen microscópico es la altísima tasa de mitosis, es decir, el nuevo número elevado de células que se encuentran en división activa, lo cual refleja el índice de proliferación celular extremadamente alto de este tumor. De hecho, en muchos campos de observación se pueden ver figuras mitóticas, lo que confirma su comportamiento biológico agresivo y rápida duplicación celular. A esto se suma la presencia de necrosis central frecuente, producto de un crecimiento tumoral tan acelerado que las zonas internas del tumor no alcanzan a recibir el aporte sanguíneo necesario y de esta manera colapsan. Aunque estas características histológicas pues permiten sospechar con fuerza el diagnóstico, en la actualidad se considera imprescindible completar el estudio con técnicas de inmunohistoquímica, una herramienta de biología molecular aplicada al diagnóstico clínico que utiliza anticuerpos monoclonales para detectar proteínas específicas expresadas en las células tumorales. En la inmunohistoquímica de las células pequeñas, los marcadores neuroendocrinos clásicos suelen expresarse de forma consistente y fuerte. Entre los más importantes encontramos al CD56, a la sinaptofisina y a la cromagranina A. Adicionalmente, en algunos laboratorios también se pueden utilizar otros marcadores como el TTF1, que es el factor de transcripción tiroidea 1, que suele ser positivo y ayuda a distinguirlo de carcinomas extrapulmonares, así como el Ki67, un marcador de proliferación celular que en el cáncer microcítico puede superar el 90% de positividad, reforzando la impresión de tumor de alto grado. También importante destacar que el patólogo debe interpretar cuidadosamente los resultados, evaluando el patrón de tinción, localización del marcador, la intensidad y la proporción de células positivas. Esta correlación inmunohistoquímica combinada con la morfología microscópica no solo permite confirmar con alta precisión el diagnóstico, sino que también excluye con seguridad otras entidades que pueden simularlo, como linfomas de alto grado, tumores neuroendocrinos atípicos o carcinomas indiferenciados. Este enfoque integral del diagnóstico histológico que combina observación morfológica con análisis inmunohistoquímico es indispensable en el caso del cáncer pulmonar microcítico,
Su correcta realización y lectura no solo orienta el tratamiento, sino que también pues impactan en la posibilidad de detectar variantes atípicas, reconocer asociaciones con síndromes paraneoplásicos y anticipar patrones de comportamiento clínico agresivo. Ponle pausa. Dos. Este cáncer pulmonar presenta una morfología histológica sumamente característica que puede ser fácilmente reconocida en cortes de tejidos teñidos con la clásica coloración de hematoxilina y eosina. Esta tinción es la más actualizada en patología diagnóstica y permite identificar con gran claridad las estructuras celulares y nucleares, ya que la hematoxilina pues tiñe los núcleos de color azul violáceo, mientras que la eosina da esta coloración rosada al citoplasma y al estroma. Cuando el patólogo observa una muestra sospechosa de cáncer pulmonar bajo el microscopio, lo primero que suele notar es el caso de las células pequeñas, de la presencia de células tumorales de tamaño marcadamente pues, pequeño, ¿no? En comparación con otros carcinomas. Estas células pues adoptan esta forma, como ya lo mencionamos, redondeada u ovalada y muestran una densidad nuclear alta, lo cual significa que el núcleo ocupa casi todo el volumen celular. Los núcleos son hipercromáticos, es decir, se tiñen intensamente debido a la abundancia del ADN y al empaquetamiento apretado de la cromatina. Además, los contornos nucleares suelen ser irregulares y en ocasiones mal definidos. Y no es raro observar márgenes borrosos, lo que complica aún más pues, la diferenciación entre una célula u otra. Em, el citoplasma es escaso o apenas visible y esto genera lo que en patología se conoce como una relación núcleo-citoplasma aumentada, un rasgo clásico de células tumorales de alto grado. Esta configuración produce una imagen microscópica muy compacta y densa con células apiñadas en las que los núcleos prácticamente tocan unos con otros. Este patrón genera el conocido artefacto de aplastamiento. Em, una característica destacada también es su altísima actividad mitótica, la cual puede observarse directamente como numerosas figuras de mitosis, es decir, células en diferentes fases del ciclo de división atribuidas por todo el campo microscópico. Esta proliferación celular acelerada es uno de los factores que explica la agresividad clínica del tumor, su capacidad de crecimiento explosivo y la rapidez con que se desarrollan metástasis a distancia. Otra observación es la necrosis tumoral central, la cual ocurre dentro de agregados celulares, donde las células más internas mueren por hipoxia y falta de nutrientes. Esta necrosis es un reflejo de el crecimiento tan rápido que los vasos sanguíneos no alcanzan a nutrir adecuadamente todas las zonas del tumor. La necrosis aparece como zonas eosinofílicas acelulares o con restos celulares fragmentados y a menudo pues se encuentra redondeada por una periferia de células viables, lo cual nos da lugar a este patrón morfológico clásico. Em, y bueno,
La arquitectura celular, es decir, la manera en que se disponen las células tumorales en el tejido, puede variar, aunque pues suele adoptar tres formas principales: un patrón sólido compacto, un patrón en láminas o un patrón más sugerente a la diferenciación neuroendocrina, que es el de las rosetas pseudoglandulares. Estas rosetas son estructuras circulares o semicirculares formadas por células dispuestas alrededor de un espacio central sin luz verdadera, no glandular, y representa un intento, perdón, fallido de organización glandular. Su presencia refuerza el origen neuroendocrino del tumor, que posteriormente pues, puede ser confirmado con técnicas inmunohistoquímicas. Em, Es tan distintiva la morfología que en la práctica clínica real, pues en ciertos contextos específicos, puede ser suficiente para iniciar tratamiento oncológico, incluso antes de contar con los resultados definitivos de inmunohistoquímica. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes pues, con enfermedad extensa, deterioro clínico importante y alta sospecha clínica. A pesar de ello, y como norma general, siempre se recomienda confirmar el diagnóstico mediante inmunomarcadores específicos, debido a que existen tumores de células pequeñas o mal diferenciados que pueden imitar morfológicamente a este tipo de cáncer. Entre ellos se incluyen linfomas no Hodgkin de alto grado, carcinomas neuroendocrinos atípicos, metástasis de tumores extrapulmonares, e incluso formas agresivas de carcinoma no microcíticos, pobremente diferenciado. Por esta razón, aunque la histología por hematoxilina y eosina sea altamente orientada, la inmunohistoquímica sigue siendo pues una herramienta complementaria de gran valor para aumentar la presión diagnóstica y evitar de esta manera errores que podrían impactar negativamente en el tratamiento. Em, Continuando con lo que viene respecto pues a nuestro diagnóstico. Si bien la morfología histológica observada con hematoxilina y eosina puede ser altamente sugestiva, pues hay situaciones en las que las características celulares son poco claras o incluso equívocas, especialmente en muestras pequeñas, biopsias fragmentadas o tejido tumoral necrótico. En estos escenarios, la inmunohistoquímica permite no confirmar la naturaleza neuroendocrina del tumor, sino también diferenciarlo con precisión de otras entidades malignas que pueden pues, imitarlo microscópicamente. El principio de la inmunohistoquímica se basa en la detección de proteínas específicas, las cuales están presentes o sobreexpresadas en ciertas células tumorales. Para ello se utilizan anticuerpos monoclonales o policlonales que se adhieren a sus correspondientes antígenos dentro del tejido tumoral, y una vez fijados se visualizan mediante reacciones químicas que producen una tinción detectable bajo el microscopio, permitiendo así evaluar su patrón de expresión, intensidad y localización nuclear, citoplasmática o membranal. Las células tumorales exhiben una expresión característica de marcadores neuroendocrinos, los cuales reflejan su origen a partir de células neuroendocrinas del epitelio bronquial.
Y los tres marcadores más utilizados en la práctica clínica para este propósito, pues justos son el CD56, eh, que es probablemente el más sensible para tumores neuroendocrinos de pulmón. Se trata de una molécula de adhesión celular que normalmente se encuentra en neuronas, células gliales y otras estructuras del sistema nervioso. En esto se expresa en la membrana celular de forma difusa y con una alta intensidad. Aunque su pues positividad no es exclusiva de este cáncer, ya que también pues pueden encontrarse en otros tumores como neuroblastomas, linfomas o carcinomas indiferenciados. Su expresión intensa y generalizada en más del 90% de las células tumorales es altamente sugestiva de este cáncer cuando se combina con la morfología adecuada. También pues tenemos a lo que es la sinaptofisina, el cual es una proteína integral de las vesículas sinápticas presente en las terminaciones nerviosas y en las células neuroendocrinas. Su expresión, perdón, es citoplasmática y suele presentarse en forma de gránulos finos y dispersos. También tenemos a la cromagranina A, la cual es una proteína presente en los gránulos de secreción neuroendocrinos, aunque puede ser menos sensible que CD56 o la sinaptofisina. Cuando es positiva, su patrón de tinción el citoplasmático granular es muy útil para confirmar el diagnóstico. Además, suele estar mejor conservada en tumores con mayor diferenciación, lo cual pues no descarta el diagnóstico de las células pequeñas, de poder dar el diagnóstico para este cáncer por sí solo. Y pues, ¿por qué es tan importante la inmunohistoquímica? Eh, La utilidad de esta no se limita únicamente a la confirmación diagnóstica, sino que también tiene una gran relevancia para descartar otros tumores que podrían compartir rasgos morfológicos con este cáncer de células pequeñas, cáncer pulmonar de células pequeñas, pero que requieren pues un tratamiento completamente distinto. Entre las entidades que deben distinguirse se encuentran carcinomas no microcíticos indiferenciados, linfomas no Hodgkin de alto grado, tumores neuroendocrinos metastásicos de origen extrapulmonar y carcinomas combinados que pues ya los habíamos, ya los habíamos mencionado. Entonces, ahora sí, pasando al tratamiento del cáncer pulmonar, perdón, microcítico, uno de los tumores más agresivos y de crecimiento rápido en oncología, pues requiere un abordaje multidisciplinario y sistematizado que considere pues no solo la biología del tumor, sino también el estado funcional del paciente, la extensión de la enfermedad y la disponibilidad de recursos diagnósticos y terapéuticos para organizar esta complejidad de forma clara y eficiente. Eh, pues entonces, este esquema de aquí yo lo saqué de la bibliografía en la que nos estamos basando, del Harrison, el cual pues es pues este algoritmo diagnóstico, ¿no? Terapéutico que nos guía en cada etapa de lo que es el manejo clínico, desde la evaluación inicial hasta la selección del tratamiento más apropiado. Em, pues como paso número uno tenemos a la evaluación clínica inicial y perfil funcional. Pues el proceso comienza con una evaluación clínica exhaustiva
que nos va a permitir determinar si el paciente puede tolerar tratamientos intensivos o si requiere un enfoque más conservador. Un elemento clave aquí es la escala de rendimiento de este ECOG, que va del 0 al 5, y ayuda pues a estimar la capacidad del paciente, ¿no? Para recibir tratamientos sistémicos como quimioterapia, inmunoterapia o radiación. Además, este también pues valora la presencia o ausencia de síntomas sistémicos como astenia, pérdida de peso, disnea, hemoptisis o dolor. Se realiza una exploración física completa y se complementa pues con estudios de laboratorio básicos como lo es la biometría hemática, la química sanguínea, las pruebas hepáticas, los marcadores adicionales. Para pues la segunda parte, la parte número 2, tenemos a la estadificación con estudios de imagen. La estadificación anatómica pues es el siguiente paso, ya que pues se comporta como una enfermedad sistémica desde etapas muy tempranas, el cáncer pulmonar de células pequeñas. Entonces, pues la herramienta ideal para esta fase es la PET-TC, ya que permite pues detectar no solo la masa primaria, sino también metástasis a distancia, especialmente en ganglios linfáticos, hueso, hígado, glándulas suprarrenales y sistema nervioso central. Si no se cuenta con acceso a esta, pues se puede recurrir a un enfoque escalonado. Tenemos a la tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para detectar masas pulmonares, ganglios y metástasis viscerales. También a la resonancia magnética nuclear de cráneo con gadolinio, esencial por su alta tasa de metástasis cerebrales, incluso pues en etapas iniciales este lo puede llegar a diagnosticar. En caso de dolor esofocal, sospecha clínica o ausencia del PTC, se puede realizar pues también una gamografía ósea para evaluar de esta manera pues la metástasis ósea. Tenemos en tercer lugar, pues a la clasificación clínica, ¿no? Enfermedad limitada versus enfermedad extensa. Con base en los hallazgos de imagen, pues este cáncer se clasifica clínicamente en las dos categorías que ya les había mencionado. Entonces, para el siguiente punto tenemos a la elección del tratamiento según estadificación y condición funcional. Una vez pues definida la extensión, se elige el tratamiento más adecuado guiado por los principios, por los principios que tenemos, ¿no? Que es la enfermedad extensa o metastásica. este, si el paciente pues presenta múltiples metástasis viscerales o diseminación hematógena significativa en el objetivo del tratamiento. Para esto pues es los cuidados paliativos, más no pues curativos. También pues aquí se administra la quimioterapia sistémica con platino más topósido, que sigue siendo pues el esquema clásico. En la actualidad se añade también la inmunoterapia con inhibidores PDL1 como el atezolizumab o el durvalumab, lo cual pues ha demostrado aumentar la supervivencia global en estudios clínicos recientes. Em, También vamos a pasar a la enfermedad limitada y paciente pues funcionalmente apto. Si el paciente tiene un buen estado funcional,
y no hay pues metástasis a distancia, se considera tratamiento curativo con lo que es la quimiorradioterapia concurrente. Para el siguiente punto, pues tenemos a los casos especiales, ¿no? Lesiones únicas sospechosas, por ejemplo, pues las que son las cerebrales. Si se encuentra una única lesión metástica aparente, se debe confirmar su naturaleza mediante biopsia, ya que podría tratarse pues de otra patología. Si se confirma que se trata de metástasis, pues el paciente se reclasifica como enfermedad extensa y se maneja como tal quimioterapia con o sin inmunoterapia, además de radioterapia dirigida según los síntomas. Pasamos al siguiente y acercándonos hasta a nuestro punto final en este pues grande tratamiento, el cual es pues la importancia de la estrategia individualizada. Este algoritmo diagnóstico terapéutico permite adaptar el manejo de este cáncer de células pequeñas a cada paciente según tres factores esenciales, lo cual es la extensión anatómica de la enfermedad, el estado funcional y comorbilidades, la disponibilidad y accesibilidad a tecnologías diagnósticas como el PTC o la inmunoterapia. Gracias a esta aproximación sistemática, pues es posible ofrecer un tratamiento más personalizado. Pasando ya, pues casi para concluir nuestra presentación, llegando a las medidas preventivas, eh, pues como sabemos, este tipo de cáncer es altamente agresivo y de curso rápido. Entonces, pues algo que tenemos claro es evitar el tabaquismo ante todo, dado que pues casi todos los casos están asociados pues a además de también pues reducir la tasa de mutaciones acumuladas, frenando el proceso de carcinogénesis. También a través de alejarnos pues de este, de este, de este constante hábito de fumar tabaco. Además, en personas pues con alto riesgo, también se ha demostrado que el tamizaje con tomografía computarizada de baja dosis pues puede detectar lesiones en fases iniciales, aunque este beneficio pues ha estudiado más en cáncer no microcítico. Puede aplicarse en el contexto general de cáncer pulmonar. Y para pasar a la parte ya final también de nuestra presentación, pues tenemos que en resumen este cáncer pues representa un verdadero desafío clínico, ¿no? Debido a su agresividad, comportamiento sistémico precoz, pero pues si bien la medicina actual no ha encontrado una cura definitiva para esta enfermedad en estadios avanzados, la verdadera pues victoria prácticamente radica en prevenir su aparición a través del tamizaje, por ejemplo, o de evitar el tabaquismo, como les mencionaba. Em, para proteger, pues así a las personas no fumadoras de humo, pues ajeno y también a personas que tienen este mal hábito, ¿no? También prevenir pues un solo caso de este cáncer pulmonar de células pequeñas significa evitar años de sufrimiento, hospitalizaciones, toxicidad por quimioterapia, secuelas neurológicas por metástasis cerebrales y pues un pronóstico que incluso con tratamiento muchas veces sigue siendo limitado. Es por eso que la mejor pues, medicina para cualquier cáncer microcítico, como conclusión, podremos tener que pues sigue siendo un cigarro que prácticamente pues nunca se fuma.
Y pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias por el tiempo.